Hay historias que llevamos en el pecho, ¿sabes? Historias de injusticia, de personas buenas pisoteadas por la codicia ajena, pero también de bondad que aún existe en este mundo. La historia que voy a contar hoy ocurrió en el interior de Castilla-La Mancha, en un pueblecito llamado Santa Rita del Valle, donde todos se conocen, donde las charlas tienen lugar en la plaza de la iglesia y los secretos, bueno, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Es sobre una joven llamada Elena, Elena García, una chica sencilla, trabajadora, que un día despertó y descubrió que había sido vendida. Sí, como si fuera un objeto, una mercancía cualquiera. Todo por unos documentos falsos, firmas inventadas, gente sin escrúpulos que jugó con su vida como si no valiera nada. Pero, ¿conoces esa frase que dice que cuando todo parece perdido, aparece alguien? Pues sí, esta historia tiene a un hombre así, un granjero de corazón justo que decidió hacer lo correcto cuando nadie más lo haría. Prepara el corazón, porque esta historia te va a remover por dentro. Y si te emocionas, como yo me emocioné al escuchar esta historia por primera vez, quédate conmigo hasta el final. No te vas a arrepentir. Elena despertó aquel jueves con un peso en el pecho que no sabía explicar. ¿Sabes? Esa sensación de que algo malo está por pasar, era eso. El sol apenas había salido cuando escuchó golpes en la puerta. Golpes fuertes, apresurados, de esos que no traen buenas noticias. Y mira, si te está gustando esta historia, déjame un like ahí abajo, ¿vale? Eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo historias que tocan el corazón como esta. Era don Salvador, el vecino mayor, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Elena, pequeña, tienes que ir a la notaría, es urgente. Hay unos hombres allí hablando de una deuda, de papeles con tu nombre. La joven sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Ella nunca había pedido dinero prestado a nadie en su vida. Trabajaba como costurera desde los 15 años, cuando perdió a su madre. Mantenía la casa sola, pagaba todo a tiempo, no le debía nada a nadie. Pero allá fue, con el corazón apretado, caminando por las calles de tierra de Santa Rita del Valle. El pueblo despertaba lentamente, el aroma a café salía de las casas, algunas gallinas picoteaban sueltas por el camino. Todo tan normal, tan tranquilo, menos para ella, que sentía las piernas temblorosas a cada paso que daba hacia esa notaría. Cuando llegó, Elena encontró a 3 hombres. El primero era Silas, el escribiente de la notaría, con ese aire serio y distante de siempre. El segundo era el notario sustituto, un tal Olegario, hombre bajo y corpulento, que ella nunca había visto antes. Y el tercero era el coronel Venancio. Todos en Santa Rita del Valle conocían al coronel Venancio, hombre rico, dueño de tierras, usurero conocido por no tener piedad con nadie. Estaba sentado en una silla con las piernas cruzadas, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La señorita Elena García, preguntó Olegario, hojeando unos papeles amarillentos. Elena solo asintió con la cabeza, con la garganta demasiado seca para hablar. Pues bien, señorita, está aquí porque hay una deuda pendiente, una deuda considerable, 5.000 pesetas para ser exactos. 5.000 pesetas, una fortuna. Dinero que Elena jamás había visto en su vida, mucho menos pedido prestado. Pero yo nunca pedí dinero a nadie, logró decir con la voz fina, asustada. Silas, el escribiente, ni la miró. Solo empujó un papel hacia ella, por encima de la mesa llena de polvo. Aquí está. Un pagaré firmado por usted hace 8 meses. Deuda vencida, intereses acumulados. 5.000 pesetas. Elena tomó el papel con las manos temblando. Miró aquello como si estuviera viendo un fantasma. Había una firma allí, una firma que se parecía a la suya, pero no lo era. Ella sabía que no lo era. Esa no es mi letra. Yo no firmé eso.
El coronel Venancio se levantó lentamente, acercándose a ella con pasos pesados que resonaban en el suelo de madera. «Señorita, papel firmado es papel firmado. Está registrado, está en la notaría, la deuda es suya, y las deudas se pagan». Elena sintió las lágrimas arder en los ojos. ¿Cómo había pasado eso? ¿Cómo alguien había usado su nombre? Había falsificado su firma, había creado una deuda que ella nunca hizo. «No tengo ese dinero, no tengo ni la mitad de eso». El coronel Venancio dio una sonrisa amplia, de esas que dan escalofríos. «Lo imaginé, señorita. Por eso vengo preparado con una solución. Usted trabajará para mí. En mi finca. Pagará la deuda con trabajo. Vivirá allí. Hará lo que yo le ordene, hasta saldar todo lo que debe». Su voz era tranquila, pero la mirada era de quien ya lo tenía todo decidido, de quien no aceptaría un no por respuesta. Elena miró a su alrededor, desesperada, buscando ayuda. Pero Silas seguía revisando papeles, fingiendo estar ocupado. Olegario limpiaba sus gafas desinteresado. No había nadie allí para defenderla, nadie para decir que eso era injusto, que eso estaba mal. «Yo no quiero ir. Tengo mi casa, mi trabajo». «No estoy pidiéndoselo, señorita, se lo estoy informando. O va por las buenas, o mando a mis hombres a buscarla por la fuerza. Usted elige». En ese momento, Elena entendió lo que estaba pasando. La estaban vendiendo, como ganado, como un objeto, por una deuda que nunca hizo, por un papel falso, por hombres sin corazón que jugaban con la vida ajena. Y lo peor, todo estaba dentro de la ley, todo registrado, todo sellado. ¿Quién iba a creerle? Una costurera pobre, huérfana, sin familia, contra un coronel poderoso y toda una notaría. Salió de allí aturdida, sin saber qué hacer. Caminó sin rumbo por las calles, con las lágrimas corriendo libremente por el rostro. La gente miraba, murmuraba, pero nadie se acercaba, hasta que vio la iglesia, iglesita de Santa Rita, pequeña y blanca, con sus puertas siempre abiertas. Elena entró, se arrodilló en un banco y lloró. Lloró como no lo hacía desde que su madre murió. Lloró de miedo, de desesperación, de injusticia. Fue en ese momento de desesperación total cuando escuchó una voz detrás de ella. «Señorita, ¿necesita ayuda?». Elena se dio la vuelta y vio a un hombre alto, de unos 40 años, con un sombrero de cuero en la mano y una expresión preocupada en el rostro quemado por el sol. No lo conocía, pero algo en esa mirada le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. Ese hombre era Miguel de los Ángeles, dueño de la finca Buenavista, a pocos kilómetros de Santa Rita del Valle. Miguel había ido al pueblo a comprar provisiones y terminó entrando en la iglesia para encender una vela por su madre, fallecida el año anterior. No esperaba encontrar a una joven llorando desconsolada, con la mirada de quien lo había perdido todo. «Disculpe molestarla, señorita, pero parece que está pasando por algo muy difícil. Si quiere hablar». Elena miró a aquel extraño. Normalmente nunca abriría su corazón a alguien que no conocía, pero estaba tan desesperada, tan sola, que las palabras simplemente salieron. Contó todo: la visita a la notaría, el pagaré falso, el coronel Venancio, la amenaza, todo. Miguel escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando ella terminó, negó con la cabeza lentamente. «Eso es un delito, señorita. Falsificación de documentos, coacción. Esto no puede quedar así». Elena dio una risa amarga. «Delito o no, ¿quién me va a escuchar? No soy nadie. Él es coronel, tiene dinero, tiene poder. La notaría está de su lado. No tengo cómo probar que es mentira». Miguel se quedó en silencio por un momento pensando. Luego habló con una determinación que sorprendió a Elena. «Venga conmigo a mi finca». Elena abrió mucho los ojos. «¿Qué? Venga a trabajar para mí, como cocinera, costurera, lo que sepa hacer.
Yo le pago un salario justo, tendrá casa, comida, protección, y mientras tanto investigaremos esta historia. Hay algo muy raro en todo esto, y conozco a personas que pueden ayudar, al padre Augusto, al juez jubilado Sebastián, gente buena que no va a dejar pasar una injusticia como esta. Elena no sabía si reír o llorar, pero el coronel dijo que tengo que ir a su finca, que mandará a buscarme. Miguel se puso el sombrero en la cabeza, con los ojos firmes. Déjemelo a mí. El coronel Venancio no es el dueño de Santa Rita del Valle, aunque crea que sí. Nadie la va a sacar de mi propiedad sin una orden judicial. Y para que haya una orden judicial, él tendrá que probar que la deuda es real. Y si es falsa, como usted dice, no lo conseguirá. Por primera vez en esa mañana terrible, Elena sintió un hilo de esperanza. No conocía a ese hombre, no sabía por qué se estaba arriesgando por ella, pero algo en él inspiraba confianza. Y ella no tenía nada más que perder. ¿Por qué hace esto? Ni siquiera me conoce. Miguel dio una media sonrisa, una sonrisa triste. Porque he visto a demasiada gente sufrir injusticias en silencio en esta vida. Y porque mi madre me enseñó que no se le da la espalda a quien lo necesita. Entonces, ¿acepta o no? Elena respiró hondo. Acepto. El viaje hasta la finca Buenavista tomó casi 2 horas, en el carro tirado por bueyes de Miguel. Elena iba callada, mirando el paisaje que cambiaba a su alrededor. Primero las casas de Santa Rita del Valle quedaron atrás, luego vinieron los pastos, las colinas cubiertas de verde, el río manso serpenteando entre las rocas. El cielo estaba despejado de un azul profundo y el sol pegaba fuerte en su espalda. Pero Elena apenas lo sentía. Su cabeza estaba lejos, atrapada en esa mañana horrible, en esos papeles falsos, en esa sonrisa cruel del coronel Venancio. Miguel no forzaba la conversación. De vez en cuando la miraba de reojo. Veía la tensión en el rostro joven, las manos apretadas en el regazo. Sabía que ella tenía miedo, y tenía todo el derecho de tenerlo. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta al ofrecerle ayuda. Había algo genuino en esa joven, algo verdadero en su desesperación. Y Miguel había aprendido con los años a leer a las personas. Cuando finalmente avistaron la finca, Elena sintió un nudo en el pecho. Era un lugar bonito, no podía negarlo. La casa principal era grande, pintada de blanco con detalles en madera oscura, rodeada de amplios porches. A su alrededor había un corral, un gallinero, una huerta, algunos árboles frutales cargados. Todo muy bien cuidado, muy organizado. No era la riqueza ostentosa que ella imaginaba que tendría el coronel Venancio, pero era un lugar de abundancia honesta, de trabajo duro recompensado. «Es aquí», dijo Miguel, deteniendo el carro. «No es mucho, pero es hogar». Elena bajó despacio, con las piernas entumecidas después de tanto tiempo sentada. Una mujer salió de la casa secándose las manos en un delantal. Era una señora de unos 60 años, bajita, regordeta, con una sonrisa amplia y ojos vivaces. «Miguel, pensé que tardarías más. ¿Y quién es esta joven tan bonita?» «Doña Josefa, esta es Elena. Trabajará aquí en la finca. Elena, esta es doña Josefa, quien cuida de la casa desde hace más de 20 años». Doña Josefa miró a Elena con esa atención de quien ve más allá de lo que muestran los ojos. Vio el rostro hinchado de tanto llorar, la mirada asustada, la postura defensiva. No hizo preguntas, solo abrió los brazos. «Bienvenida, hija. Cualquier amiga de Miguel es amiga de esta casa. Ven, ven, debes estar cansada y con hambre. Voy a calentar un café y hay bizcocho de maíz recién hecho». Elena sintió los ojos arder de nuevo. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con esa gentileza sencilla, ese acogimiento sin preguntas. «Gracias, doña», logró decir, con la voz quebrada. Doña Josefa la tomó del brazo con suavidad y la llevó adentro. «Nada de gracias, aquí estás en casa y llámame solo Josefa. ¿Está bien?» La cocina de la finca era enorme, con una estufa de leña,
una gran mesa de madera en el centro, ollas colgadas en las paredes, olor a comida casera en el aire. Elena se sentó en una de las sillas, mientras Josefa trajinaba con las ollas, calentaba el café, cortaba generosas rebanadas de bizcocho. Miguel se quedó apoyado en el marco de la puerta, observando. Miguel me contó que coses bien, dijo Josefa poniendo una taza humeante frente a Elena. Coso, bordo, cocino, hago lo que necesiten, respondió Elena, tomando la taza con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante. Perfecto. Siempre hay ropa que remendar aquí, y yo ya no tengo paciencia para costuras pequeñas. Mis ojos ya no son lo que eran. Me vas a ayudar mucho. Miguel finalmente se acercó a la mesa, sentándose al otro lado. Elena, necesito que me cuentes todo. Con detalle, todo lo que recuerdes, cuándo apareció ese pagaré, qué dijeron exactamente los hombres, si viste algo extraño. Elena asintió, tomando un sorbo del café caliente, y allí, en esa cocina acogedora, con Josefa escuchando atenta y Miguel tomando notas en un cuadernillo viejo, ella contó todo de nuevo, cada detalle, cada palabra, cada sensación. Cuando terminó, Miguel miró sus notas, pensativo. 8 meses atrás, dijiste. ¿Recuerdas qué estabas haciendo en esa época? Elena pensó. 8 meses. Entonces fue en enero. En enero estaba cuidando a doña Amelia, la maestra. Estaba muy enferma, casi no salía de la cama. Yo pasaba los días allí, ayudando, cocinando, lavando ropa. Solo volvía a casa de noche. Y alguien sabía eso. Todo el mundo lo sabía. El pueblo entero siguió la enfermedad de doña Amelia. Falleció en febrero. Miguel hizo otra anotación. Entonces tienes testigos de que estabas demasiado ocupada para estar en la notaría firmando pagarés. Pero, ¿quién me va a creer contra la notaría? Preguntó Elena con la voz débil por el desánimo. Haremos que te crean, respondió Miguel, cerrando el cuaderno. Pero llevará tiempo. Y mientras tanto, quédate aquí. Trabaja. Quédate tranquila. Nadie te sacará de aquí. Esa noche, Elena durmió en una habitación sencilla, pero limpia y cómoda, en la parte trasera de la casa. Era pequeña, con una cama de hierro con un colchón de paja, un armario viejo, una ventana que daba al huerto. Pero para ella, en ese momento, era el lugar más seguro del mundo. Se acostó aún vestida, demasiado cansada para cambiarse, y por primera vez en ese día terrible logró respirar hondo. El miedo aún estaba allí, apretado en el pecho, pero también había algo nuevo, algo que ella había olvidado que existía: esperanza. Los primeros días de Elena en la finca Buenavista fueron extraños. Se despertaba temprano, antes incluso de que saliera el sol, acostumbrada a la rutina de trabajo pesado. Desde niña, ayudaba a Josefa en la cocina, lavaba ropa en el lavadero del patio, cuidaba de la huerta, remendaba la ropa de los trabajadores de la finca. El trabajo era duro, pero no era diferente de lo que siempre había hecho. La diferencia estaba en el trato. Allí, nadie le gritaba, nadie le exigía con rudeza, nadie la hacía sentir pequeña. Miguel pagaba un salario justo al final de cada mes. Josefa compartía las tareas con buen humor y los otros trabajadores de la finca la trataban con respeto. Pero Elena no lograba relajarse por completo. Cada vez que oía el ruido de un caballo acercándose, su corazón se aceleraba. ¿Y si era el coronel Venancio? ¿Y si venía con sus matones armados, decidido a llevarla por la fuerza? Sabía que Miguel había prometido protección, pero ¿realmente podría detener a un hombre poderoso como el coronel? Fue una tarde de sábado, 15 días después de que Elena llegara a la finca, cuando ocurrió la visita. Elena estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando oyó el trote de caballos. Eran 3 hombres. El coronel Venancio iba al frente, montado en un caballo negro grande, vestido con ropa fina y un sombrero de cuero trabajado. Detrás de él venían 2 matones, hombres grandes y de mala pinta, con machetes en la cintura.
Elena soltó la cesta de ropa y corrió hacia la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. ¡Doña Josefa! ¡Doña Josefa! ¡Es él! Josefa estaba en la cocina, removiendo una olla de dulce de leche. No se inmutó, solo se limpió las manos en el delantal y dijo: «Tranquila, quédate aquí dentro, pequeña, quédate callada, Miguel lo resolverá». Miguel también había oído a los caballos. Salió de la casa caminando despacio, seguro, y se detuvo en el porche con los brazos cruzados. El coronel Venancio desmontó con una sonrisa amplia, de esas que no son sonrisas de verdad. «Miguel de los Ángeles, ¿cuánto tiempo, muchacho?» «Coronel», respondió Miguel con la voz neutra, sin calor, «¿qué lo trae por aquí?» «Vine a buscar lo que es mío. Tengo una trabajadora que huyó. Debe un dinero considerable. Supe que está aquí». Miguel no se movió. «La joven que está aquí se llama Elena. Trabaja para mí. No huyó de ningún lado». La sonrisa de Venancio se tensó. «Miguel, no te metas en esto. La joven tiene una deuda conmigo. Está registrado, está en la notaría. Es mi responsabilidad hasta que pague lo que debe». «Qué curioso», dijo Miguel, manteniendo la voz tranquila. «Porque la joven me dijo que nunca pidió dinero prestado. Dijo que la firma en el papel es falsa». El rostro del coronel enrojeció. «¿Estás llamando mentirosa a la notaría de Santa Rita?» «Digo que hay algo raro en esta historia, y mientras no se pruebe que la deuda es real, la joven se queda aquí, trabajando honradamente, ganando lo suyo, sin deberle nada a nadie». El coronel Venancio dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. «Miguel, estás cometiendo un error. Me estás quitando lo que es mío por derecho. Esto puede tener consecuencias». Miguel bajó del porche, quedándose cara a cara con el coronel. Era más alto, más joven, y Venancio lo notó. «Coronel, con todo respeto, la joven no es propiedad de nadie. Si tiene documentos, llévelos a la justicia. Demándela, abra un proceso legal, pero mientras no haya una orden de un juez, ella no sale de aquí». El silencio que siguió fue tenso. Los matones del coronel pusieron las manos en los mangos de los machetes, pero Miguel no se movió. Solo miró firme, sin miedo. Finalmente, el coronel Venancio dio una risa seca. «Está bien, Miguel. Quieres hacerlo por las malas. Lo haremos por las malas. Pero te vas a arrepentir de meterte donde no te llamaron». Volvió a su caballo, montó con rabia y partió con sus matones, levantando polvo en el camino. Cuando el sonido de los caballos se desvaneció a lo lejos, Elena salió de la casa, temblando entera. «Va a volver. Traerá más gente, va a...» Miguel se volvió hacia ella, y por primera vez ella vio rabia en sus ojos. Pero no era rabia contra ella, era rabia contra la injusticia, la prepotencia, el abuso. «Déjalo que venga. No estamos haciendo nada malo. Tú trabajas, yo te pago, y punto. Y mientras tanto voy a descubrir quién falsificó ese pagaré y por qué». Esa noche, Miguel fue hasta Santa Rita del Valle. Fue directo a la casa del padre Augusto, un hombre de unos 70 años, respetado por todos, que conocía los secretos del pueblo como nadie. Le contó todo, mostró las notas que había tomado, pidió ayuda. El padre Augusto escuchó todo, con el rostro grave, y cuando Miguel terminó, suspiró profundamente. «Miguel, hijo mío, estás enfrentándote a gente peligrosa. El coronel Venancio no va a dejar esto barato». «Lo sé, padre, pero no puedo dejar que una joven inocente sea destruida por una mentira. No puedo». El padre se quedó en silencio un momento. Luego asintió. «Tienes razón. Voy a ayudar. Conozco al notario Bernardino, el titular que está de viaje hace 3 meses. Cuando regrese, revisaremos esos documentos. Y voy a hablar con algunas personas, a ver qué descubrimos. Pero ten cuidado, Miguel. Mucho cuidado». Miguel regresó a la finca de madrugada cansado pero determinado. Encontró a Elena sentada en el porche, incapaz de dormir. Cuando lo vio, preguntó: «¿Y ahora?». Miguel se sentó a su lado, mirando el cielo estrellado.
Ahora luchamos por la verdad y no nos rendimos. Los días pasaron en la finca Buenavista y Elena comenzó a crear una rutina. Se despertaba con el canto del gallo, ayudaba a Josefa a preparar el desayuno para todos los trabajadores, luego cuidaba de la huerta, cosía, lavaba ropa. El trabajo era duro, pero había algo reconfortante en esa rutina. Por primera vez en mucho tiempo se sentía segura, pero la seguridad era frágil y ella lo sabía. Miguel pasó esas semanas investigando. Iba al pueblo casi todos los días, hablaba con personas, hacía preguntas discretas, intentaba armar las piezas de ese rompecabezas sucio. El padre Augusto lo ayudaba, presentándole a personas que podrían tener información. Fue así como Miguel conoció a Donato, un hombre que trabajaba haciendo entregas para la notaría. «Mira, señor Miguel», dijo Donato una tarde, los dos conversando en un rincón discreto de la plaza. «No quiero problemas, pero hay cosas raras pasando en esa notaría desde hace tiempo. Ese Silas, el escribiente, recibe visitas del coronel Venancio todo el tiempo, y el olegario, el que está sustituyendo al notario, apareció de la nada. Nadie sabe bien de dónde vino. Dicen que es protegido del coronel». Miguel tomaba nota mentalmente de todo. «¿Y el notario verdadero, Bernardino, cuándo vuelve?» «Dicen que la próxima semana. Fue a visitar a sus hijos en Madrid, pero ya lleva 3 meses fuera, y nunca lo vi estar tanto tiempo lejos de la notaría. Raro, ¿no? Muy raro», pensó Miguel. Todo en esa historia olía mal. Al día siguiente fue a hablar con doña Amelita, una señora de unos 80 años que vivía frente a la notaría. Doña Amelita pasaba los días sentada en una mecedora en el porche, observando todo lo que pasaba en la calle. Era la memoria viva de Santa Rita del Valle. «Doña Amelita, ¿recuerda haber visto a la joven Elena, la costurera, en la notaría a principios de año?» La anciana pensó, meciéndose despacio en la silla. «¿Elena? ¿La hija de la difunta Concepción?» «No, hijo. Esa chica pasaba por aquí todos los días yendo a cuidar a la maestra Amelia, que estaba muy enferma, pero nunca la vi entrar en la notaría, estoy segura. Mi memoria es buena para esas cosas». «Otro testigo», pensó Miguel. Otra prueba de que ese pagaré era falso, pero necesitaba más. Necesitaba algo concreto, algo que no pudiera ser cuestionado. Y entonces tuvo una idea. Si la firma era falsa, tal vez había otros pagarés falsos. Tal vez Elena no era la única víctima. Miguel pasó los días siguientes hablando con más personas, haciendo preguntas, investigando, y lo que descubrió lo dejó impactado. En los últimos 6 meses, otras 3 personas habían aparecido con deudas misteriosas, todas registradas en la notaría, todas con pagarés que las personas juraban no haber firmado. Uno era Joaquín, un labrador pobre que había vendido sus tierras al coronel Venancio por una deuda que decía no haber hecho. Otra era Zulmira, una viuda que había perdido su casa de la misma forma. Había un patrón claro. El coronel Venancio estaba usando la notaría para falsificar documentos, crear deudas falsas y apoderarse de propiedades y personas. Era un esquema criminal, organizado, cruel, y Elena había sido la próxima víctima. Miguel reunió toda la información, todos los testigos, y fue a hablar con el juez Sebastián, un hombre jubilado pero aún muy respetado en la región. Le mostró todo, le explicó todo. El juez escuchó, con atención creciente, con el rostro cada vez más grave. «Esto es muy serio, Miguel. Si todo lo que me estás contando es verdad, estamos hablando de un crimen organizado, de falsificación de documentos públicos, de extorsión. Pero entiendes que no puedo hacer nada oficialmente, ¿verdad? Estoy jubilado». «Lo sé, doctor Sebastián. Pero usted tiene contactos, tiene autoridad moral. Puede presionar para que investiguen de verdad, puede hablar con el fiscal, puede...» El juez levantó la mano, interrumpiendo.
Déjalo en mis manos. Haré algunas llamadas. El notario Bernardino regresa mañana, según supe. Haremos una visita en cuanto llegue y sacaremos todo esto a la luz. Miguel sintió un alivio inmenso. Por fin las cosas empezaban a moverse. Por fin había esperanza real de justicia. Esa noche, cuando regresó a la finca, Miguel encontró a Elena en la cocina ayudando a Josefa a preparar la cena. Llevaba un delantal atado a la cintura, harina en las manos, y estaba sonriendo por algo que Josefa había dicho. Era la primera vez que Miguel la veía sonreír de verdad, y eso lo tomó por sorpresa. Era hermosa cuando sonreía. Tenía un rostro delicado, ojos oscuros y expresivos, y cuando sonreía, toda la tristeza y el miedo desaparecían por un momento. «¡Miguel!», llamó Josefa. «Es hora de comer. Hoy Elena hizo pan de queso. Tienes que probarlo. Quedó delicioso». Miguel se sentó a la mesa, aún absorto en sus propios pensamientos. Elena puso un plato frente a él que olía maravillosamente bien. «¿Cómo fue en el pueblo?», preguntó ella, con la voz cautelosa, temerosa de la respuesta. Miguel la miró y decidió ser honesto. «Bien, muy bien, de hecho. Descubrí muchas cosas, y mañana, cuando regrese el notario verdadero, tendremos una conversación seria con él. Creo que estamos cerca de probar que todo era mentira». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «¿En serio? ¿De verdad?». «De verdad, pero aún llevará un poco de tiempo. Estas cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Pero la verdad está saliendo a la luz, Elena. No estás sola». Ella llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. Josefa pasó el brazo por sus hombros, apretándola con cariño. «¿Ves, pequeña? ¿No te dije? Dios no abandona a los que son buenos. Todo se va a resolver». Elena asintió, limpiándose las lágrimas con la punta del delantal. Por primera vez, desde aquel día terrible en la notaría, sintió que tal vez, solo tal vez, podría recuperar su vida. Pero no todo estaba resuelto aún. El coronel Venancio no era hombre de rendirse fácilmente, y estaba preparando su propio movimiento. A la mañana siguiente, muy temprano, el notario Bernardino regresó a Santa Rita del Valle. Era un hombre alto, de cabello blanco, con gafas de lectura colgadas de una cadena en el cuello, con una postura seria y respetable. Había sido notario en ese pueblo por más de 30 años y tomaba su cargo muy en serio. Cuando llegó a la notaría y vio a Olegario sentado en su silla, revisando sus papeles, su expresión se endureció. «Olegario, ¿qué haces aquí?». Olegario se levantó rápidamente con una sonrisa nerviosa. «¡Bernardino! ¡Qué bueno que regresaste! Solo estaba cuidando las cosas mientras estabas fuera, como acordamos. Acordamos que te encargarías de documentos de rutina, no que tocarías mis archivos». El tono de Bernardino era gélido. Antes de que Olegario pudiera responder, la puerta de la notaría se abrió. Entraron Miguel, el padre Augusto y el juez Sebastián. Detrás de ellos venía Elena, pálida pero determinada, y otras 3 personas: Joaquín, el labrador, Zulmira, la viuda, y Donato. Bernardino los miró a todos sorprendido. «¿Qué está pasando aquí?». Miguel dio un paso adelante. «Señor Bernardino, necesitamos hablar. Hay algo muy grave ocurriendo en esta notaría». Y entonces, frente a todos, Miguel contó todo: los pagarés falsos, las deudas inventadas, las personas que habían perdido todo. Joaquín testificó sobre sus tierras robadas. Zulmira lloró al contar cómo había perdido su casa. Elena mostró el pagaré con la firma falsa. Bernardino se iba poniendo cada vez más pálido a medida que escuchaba. Cuando Miguel terminó, se volvió hacia Olegario. «¿Es verdad?». Olegario intentó reír, pero el sonido salió estrangulado. «Bernardino, esto es absurdo. Estas personas están tratando de escapar de deudas legítimas. Están inventando». «¡Silencio!», rugió Bernardino, y todos se sobresaltaron. Nunca habían visto al notario gritar. Bernardino caminó hasta el archivo,
Tomó una llave que estaba escondida bajo un jarrón de flores y abrió un armario cerrado con llave. Comenzó a sacar documentos, uno tras otro, esparciéndolos sobre la mesa. Tomó una lupa, examinó firmas, comparó papeles. El silencio en la notaría era absoluto. Solo se oía el sonido de los papeles siendo hojeados y la respiración pesada de Bernardino. Tras largos minutos, levantó la cabeza. Su rostro estaba rojo de ira. Estos pagarés son falsos, todos ellos. Puedo ver las marcas de tinta diferente, la presión del bolígrafo incorrecta, pequeños temblores que indican que alguien intentaba copiar la firma, y más. Los registros fueron hechos fuera del orden cronológico correcto. Alguien manipuló mis libros. Se volvió hacia Silas, el escribiente, que estaba apoyado contra la pared con el rostro pálido como la cera. Silas, ¿fuiste tú? Silas miró al suelo, temblando. No respondió. No hacía falta. La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro. ¿Quién lo ordenó? ¿Fue el coronel Venancio? La voz de Silas salió débil, casi inaudible. Él dijo que me pagaría bien, que eran solo unos papeles, que nadie lo descubriría. Dijo, traicionaste la confianza de esta notaría, traicionaste la confianza de todo este pueblo. Destruiste vidas, Silas, vidas. Bernardino temblaba de ira. El padre Augusto puso la mano en el hombro del notario, calmándolo. Bernardino, lo importante ahora es reparar lo que se rompió. Hay que anular esos documentos falsos, restaurar las propiedades robadas y llevar a los culpables a la justicia. El juez Sebastián asintió. Voy a contactar al fiscal hoy mismo. Esto se convertirá en un proceso penal. El coronel Venancio, Olegario, Silas, todos responderán ante la justicia. Elena estaba llorando, pero eran lágrimas de alivio, lágrimas de liberación. Josefa, que había seguido todo en silencio, tomó su mano y la apretó con fuerza. Miguel solo observaba, sintiendo un peso enorme salir de sus hombros. Lo habían logrado. La verdad había salido a la luz, pero aún faltaba una última pieza del rompecabezas. El coronel Venancio no estaba allí, no había sido confrontado, y hombres como él no aceptaban la derrota en silencio. Cuando salieron de la notaría, ya era mediodía. El sol estaba fuerte y la plaza estaba llena de gente que había oído el alboroto y estaba curiosa. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño. Miguel estaba llevando a Elena de vuelta a la finca cuando uno de los matones del coronel apareció, montado a caballo, sudando. Señor Miguel, necesita ir a su finca ahora. El coronel está allí. El corazón de Miguel se heló. Había dejado solo a Josefa y a 2 trabajadores en la finca. Si Venancio estaba allí con sus hombres, Miguel montó en el caballo más rápido que pudo, con Elena subiendo detrás de él. Galoparon por el camino de tierra, con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegaron a la finca, lo que vieron hizo que la sangre de Miguel hirviera. El coronel Venancio estaba allí con 4 matones armados. Habían atado a los 2 trabajadores y estaban revisando la casa. Josefa estaba en el porche, de pie, bloqueando la puerta con una cuchara de madera en la mano. «No vas a entrar en mi cocina, sinvergüenza», gritaba ella, valiente a pesar de estar temblando. «¡Venancio!», gritó Miguel, desmontando del caballo de un salto. «¡Sal de mi propiedad ahora!». El coronel se volvió y su rostro estaba desencajado. Los ojos inyectados de rabia, el rostro rojo, las manos temblando. ¿Tú lo destruiste todo? ¿Metiste las narices donde no te llamaron y destruiste años de trabajo? ¿Trabajo? ¿Llamas trabajo a robar a las personas? Miguel caminó hacia él sin miedo. Se acabó, Venancio. El notario ya lo sabe todo. El juez ya lo sabe. El fiscal ya fue avisado. Vas a ir preso. Tú y todos tus cómplices. ¡No voy a ir preso!, gritó Venancio, y de repente tenía un arma en la mano. Una pistola vieja, oxidada, pero que aún funcionaba. Todos se detuvieron. El silencio fue absoluto por un segundo que pareció una eternidad. Entonces Venancio apuntó el arma hacia Elena,
que había bajado del caballo y estaba detrás de Miguel. «Si estoy acabado, esta vagabunda se va conmigo». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una piedra voló por el aire y le dio en la mano con fuerza. El arma cayó al suelo. Era Josefa. La anciana había arrojado una piedra del jardín con una precisión impresionante. Miguel no perdió tiempo. Avanzó hacia Venancio, derribándolo al suelo con un puñetazo. Los matones intentaron reaccionar, pero en ese momento llegaron más personas. El padre Augusto, el juez Sebastián, y detrás de ellos, el comisario de Santa Rita del Valle con 2 soldados. Coronel Venancio Augusto de Silva está detenido por falsificación de documentos, extorsión, intento de homicidio y varios otros delitos, dijo el comisario, colocando las esposas en las muñecas del coronel. Venancio no resistió. Estaba acabado y lo sabía. Mientras lo llevaban, miró a Elena con un odio que helaba la sangre. Pero Elena no bajó la mirada. Lo enfrentó, firme, sin miedo, porque ella había ganado, ella había sobrevivido. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El proceso contra el coronel Venancio, Olegario y Silas avanzó rápido, alimentado por la presión pública y las evidencias abrumadoras. Joaquín recuperó sus tierras. Zulmira recuperó su casa. Todos los pagarés falsos fueron anulados oficialmente. Y Elena fue declarada libre de cualquier deuda, su nombre limpio, su dignidad restaurada. Pero incluso con todo resuelto, Elena no regresó a su casa en Santa Rita del Valle. Se quedó en la finca Buenavista. Al principio, se dijo a sí misma que era temporal, solo hasta que las cosas se calmaran. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y se dio cuenta de que no quería irse de allí. Esa finca, esas personas, se habían convertido en su familia. Miguel nunca le pidió que se quedara, nunca la presionó, nunca insinuó nada. Solo siguió tratándola con el mismo respeto, la misma consideración, pagándole su salario a tiempo, dándole espacio cuando lo necesitaba. Pero había algo cambiando entre ellos, pequeñas cosas, una mirada que duraba un segundo más, una sonrisa que venía más fácil, una conversación que se extendía hasta altas horas de la noche en el porche, hablando de sueños, de miedos, de la vida. Fue en una noche de luna llena, 6 meses después de todo lo ocurrido, cuando Elena finalmente tuvo valor. Ella y Miguel estaban sentados en el porche, como siempre, tomando café y mirando el cielo estrellado. «Miguel», dijo ella, con la voz suave, «¿por qué me ayudaste aquel día? En la iglesia. Ni siquiera me conocías». Miguel se quedó en silencio, por un momento pensando. Luego respondió honesto, «Porque era lo correcto, y porque cuando te miré vi a alguien que merecía una oportunidad, alguien que había sido arrojada a la tormenta sin haber hecho nada para merecerlo, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Tú me salvaste», dijo Elena con los ojos brillando. «Salvaste mi vida, Miguel, y nunca lo olvidaré». Miguel se volvió hacia ella, y por primera vez sus ojos se encontraron de verdad, sin miedo, sin reservas. «Tú te salvaste, Elena. Fuiste fuerte, fuiste valiente, enfrentaste todo. Yo solo te di una mano». Elena sonrió, y de repente la distancia entre ellos parecía demasiado pequeña. «Miguel, ¿crees que podría quedarme aquí? Para siempre, quiero decir. No como empleada, sino como parte de la familia». El corazón de Miguel dio un salto. Había esperado tanto tiempo para escuchar eso, pero nunca quiso presionarla, nunca quiso aprovecharse de su vulnerabilidad. «Elena, no hay nada en este mundo que desee más, pero necesito que sepas, eres libre, siempre lo fuiste, siempre lo serás. Quédate porque quieres, no porque te sientas obligada. Nunca, nunca me deberás nada». «Lo sé», respondió ella, y su voz estaba firme, sin dudas. «Me quedo porque quiero, porque aquí encontré algo que busqué toda mi vida. Encontré hogar, y allí, en ese porche, bajo el cielo estrellado de Castilla-La Mancha,
Dos personas que habían sido unidas por la injusticia encontraron algo que ninguno esperaba encontrar: amor. Un amor construido despacio, con paciencia, con respeto, con confianza. Un amor que nació no de una pasión repentina, sino de un compañerismo verdadero. 6 meses después, Elena y Miguel se casaron. Fue una ceremonia sencilla en la iglesita de Santa Rita del Valle, con el padre Augusto bendiciendo la unión. Josefa lloró de alegría. Todo el pueblo asistió, porque esa historia había tocado el corazón de todos. Era una historia de la justicia venciendo a la codicia, de la bondad venciendo a la maldad, del amor venciendo a la desesperación. Elena nunca más pasó cerca de esa notaría. El coronel Venancio, Olegario y Silas fueron condenados a años de prisión. Las familias que habían sido robadas recuperaron lo que era suyo. Y en la finca Buenavista la vida continuó. Continuó llena de trabajo, de desafíos, pero también llena de alegría, de risas, de amor. Y cuando, algunos años después, Elena mecía a su primer hijo en los brazos, mirando por la ventana del cuarto hacia los campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pensó en lo extraña que es la vida, cómo de una de las peores cosas que podrían haberle pasado, nació lo mejor de su vida. Había perdido todo en aquel día terrible en la notaría, pero había ganado mucho más de lo que jamás imaginó posible. ¿Sabes? Esta historia me hace pensar en cuántas Elenas hay por ahí. Cuántas personas son pisoteadas por la codicia, por la prepotencia, por la injusticia. ¿Cuántas veces vemos el mal ocurrir y miramos para otro lado porque es más fácil, porque es más seguro? Pero esta historia también me recuerda que aún hay bondad en el mundo. Aún hay Miguels dispuestos a arriesgar todo para hacer lo correcto. Aún hay Josefas, pequeñas y valientes, defendiendo lo que es justo con una cuchara de madera en la mano y fuego en el corazón. Y la lección más grande de esta historia tal vez sea esta: que nuestra dignidad nunca depende de lo que los demás nos hacen. Depende de cómo reaccionamos, de cómo nos levantamos, de cómo seguimos creyendo que merecemos algo mejor. Elena fue vendida, humillada, amenazada, pero nunca dejó que eso definiera quién era. Siguió siendo la persona buena que siempre fue. Y al final fue eso lo que venció. A veces la justicia tarda. A veces parece que el mal va a ganar. Pero la verdad, amigos míos, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Puede tardar días, semanas, meses, pero llega. Y cuando llega, barre todo lo que es podrido, todo lo que es falso, todo lo que es cruel. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por alguna injusticia parecida o conoces a alguien que la haya pasado? ¿Cómo fue? Cuéntame aquí en los comentarios. Leo cada uno con cariño. Y dime también de dónde eres. Me encanta saber de qué rinconcito de España vienen los espectadores de este canal. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, déjame un like ahí abajo. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo historias que emocionan, que hacen pensar, que hacen creer que aún hay bondad en este mundo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa esa campanita de notificaciones. Cada semana hay una historia nueva y te garantizo que las próximas te emocionarán aún más. Y mira, no te vayas. Haz clic en la próxima historia que está apareciendo en tu pantalla ahora. Estoy seguro de que te va a mover tanto como esta. Iris, otra historia de superación, de lucha, de gente sencilla, mostrando que la dignidad no se compra, no se vende, no se negocia. Te espero allí, ¿vale? Un abrazo fuerte y hasta la próxima historia.